Bueno, el módulo que iniciamos esta semana es diseño de paquetes turísticos. Un módulo bastante interesante. Este es un módulo que es bastante rentable económicamente. No hay que ser un agente de viajes experimentado o con experiencia, porque cuando uno es emprendedor y cuando uno busca transmitir o tratar de ganar dinero, las opciones salen de aquí, los diseños salen de aquí. Entonces, me gusta hacerles énfasis en que por favor se motiven. Este es el mes para motivarnos a aprender cómo ganar dinero. No, porque aquí ya miramos la estrategia que usamos como agentes o managers para hacer dinero. ¿Cómo lo hacemos? Diseñando paquetes turísticos. Ahora, entre los diseños, como lo vamos a ver más adelante, el diseñar paquetes turísticos no solo nos quiere decir que tiene que ser solo viajes, estadías en hoteles, recreación. Aquí también se incluye toda la parte de los protocolos de la creación de eventos sociales. Y ustedes saben que eventos sociales, culturales, fiestas, cines, todo ese tipo de cosas lleva una logística. Y bueno, es bastante rentable porque se puede empezar desde pequeñas cosas, como por ejemplo, organizarle el cumpleaños a mi sobrinito o al hijo de la vecina, la parte de decoración, los itinerarios. Entonces uno dice a veces, oye, pero si simplemente es un cumpleaños, ¿por qué hay que hacer una logística? Porque hay que tener un itinerario, o sea, que tiene que ver eso hasta con turismo. Pero son pequeños pasos que con los que ustedes pueden iniciar en el momento y así ir creciendo hasta de pronto hacer eventos más masivos. En la parte turística se relaciona también porque cuando se hacen convenciones, todo hace parte de la estrategia de atraer personas a que vengan a visitar la ciudad. Y una de las cosas que a veces motiva al viajero cuando va a conocer un lugar que nunca ha ido es esos eventos que ocurren, esos lugares que hay. Entonces, los invito a tratar de trabajar eso. Bueno, entonces estamos en el módulo de diseño de paquetes turísticos. Cuando hablamos de paquetes turísticos, vamos a enfocarnos en esta semana en los conceptos y cómo se clasifican. Recordamos, y estos son conceptos que hemos visto anteriormente, que un paquete turístico es un conjunto de servicios que se prestan a un cliente ya con un itinerario que está organizado con mucha anticipación y que es adquirido en forma de bloque. Cuando hablamos de paquete turístico, estamos hablando de que la persona compró un bloque con un precio único y global. ¿Qué quiere decir? Que compró varios servicios en una misma compra, o sea, de una misma forma, y es bastante itinerante, o sea, lo va a disfrutar todo. Un conjunto de servicios involucra servicios intermedios y servicios de base. ¿Qué vienen siendo los servicios intermedios? Esos servicios que son de necesidad básica, por decirlo tú, comida, hospedaje, y hay servicios intermedios como el transporte o servicios extras que también pueden ser la recreación y demás, o de pronto esos imprevistos o que no siempre son negativos, que hay un accidente, no. Cuando hablamos de imprevistos, son esos servicios que de pronto la persona hoy tenía la tarde libre porque habían dejado que los turistas descansaran hoy en la tarde porque había muchas actividades o ya había un momento en que lo necesitaban solo y la persona vio que el hotel estaba ofreciendo una visita a un museo, por decirlo así, entonces la persona se separó del grupo para ir a un pequeño tour con el hotel. Entonces eso de pronto no está en el gasto incluido que pagó por el paquete turístico, pero sí hace parte de esos gastos extras que se pueden presentar. Entonces, ¿cuáles son esos servicios normalmente y en qué se basan? En el alojamiento, transporte de aproximación. Cuando hablamos del transporte de aproximación, nos referimos a el transporte que te lleva desde tu ciudad de origen al lugar de destino, que puede ser avión, un crucero, un barco, un bus,
la gastronomía, la recreación, visitas guiadas, el transporte local, los lugares de diversión, los eventos sociales, corporativos, culturales y turísticos. Recuerden que cuando hablamos de eventos sociales, cumpleaños, matrimonios, grados, cuando nos referimos a corporativos ya es referente a empresas que nos contratan, ya sea fiestas, ya sean viajes, etcétera. Lo mismo con los eventos sociales. Pueden ser eventos sociales en forma local o forma internacional. Hablamos de culturales y hablamos de eventos turísticos. Tenemos en cuenta que todos estos servicios pueden pertenecer a la misma organización o no, y se distribuyen a manera de que el usuario pueda consumirlo y disfrutarlo sin estar preocupándose de que, ay, ahora qué voy a hacer mañana, o anda que tengo que pagarlo ahora, de que tiene que organizar su itinerario. No, todo esto está organizado de tal forma de que la persona lo compró y simplemente no tiene que preocuparse por los costos, de que ahora le debo al guía, de que ahora me toca buscar ver qué bus me lleva hasta el hotel. No, ya esto se compró de tal manera de que la persona va a disfrutarlo, porque miren, nadie va a ir de vacaciones a complicarse la vida. Por mucho que una persona vaya de forma independiente, la persona que te compra un paquete turístico o que te contrata para que le organices un evento o lo asesores en ese tipo de aspectos, es porque la persona o no tiene el tiempo o no le gusta o no sabe hacerlo. Porque hay personas que se interesan y tienen toda la visión de querer hacerlo por sí mismas, pero no saben. Entonces, esas personas te contratan es para disfrutar de la experiencia. Entonces, uno tiene que estar entrenado para todo eso. Recomendaciones en cada uno de este tipo de aspectos, tener los contactos adecuados y el entrenamiento adecuado. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos de ese disfrute, de ese entrenamiento, es porque usted normalmente va a organizar todo esto. Entonces, este tipo de paquetes tienen programas que forman una estructura, y esa estructura en las que se diseñan los paquetes turísticos pueden ser de forma simple o de forma compleja, y se organizan de forma simultánea y cronológica. ¿Cómo así? Teniendo en cuenta los tiempos. Hay paquetes turísticos que te duran 5 días, hay paquetes turísticos que duran 15, hay paquetes que duran hasta meses, que son normalmente los internacionales. Pero entonces todo ese lapso de tiempo uno tiene que saber organizarlo. Entonces hay estructuras simples que pueden ser de un solo día o de una sola ciudad, que son cortos, y hay estructuras más complejas que ya ahí hay que tener en cuenta la parte de alojamiento, las comidas, etcétera, etcétera. Aquí que se tiene en cuenta, por ejemplo, tenemos los paquetes turísticos en los simples, que son básicamente los de traslados o transferencias, que incluyen simplemente transportar a las personas de un lugar a otro, y ahí se mira los servicios preestablecidos por anticipación y si hay acompañamiento. Y hay otros servicios que son más complejos, y normalmente esos servicios son más sofisticados en el sentido de que tienen más servicios en los que se ofrecen. Recuerden que todo esto genera un costo y eso depende también al cliente. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta aquí? Se tiene en cuenta ya la variedad de los elementos que uno ofrece. Y cuando se tiene en cuenta el itinerario, hablamos aquí al recorrido y al detalle de cada una de las actividades y prestaciones incluidas que nosotros ofrecemos, ¿ya? Dónde se hace el recorrido, cuál es la ruta definida, qué transporte vamos a usar, cómo nos vamos a mover de una ciudad a otra, los tiempos que se emplean en todo esto y las visitas. Un ejemplo de estos itinerarios o recorridos, o sea, lo vemos aquí en las imágenes, porque el diseñar paquetes turísticos se relaciona mucho con las rutas turísticas. A veces el diseño de una ruta va incluida en muchos paquetes turísticos. Cuando hablamos del paquete turístico, estamos hablando de esos bloques donde uno escucha mucho el concepto de todo incluido. Hay diferentes precios. Ahora, esos diferentes precios que se ofrecen, la variedad o el gato encerrado, como uno dice aquí, que escoge el cliente,
ya va de acuerdo primero al presupuesto de la persona, porque de acuerdo a ese presupuesto, a veces va a pasar que nosotros vamos a organizar esos paquetes. Normalmente esas situaciones se presentan cuando una empresa te dice, mira, yo necesito que me organice un turístico para mis empleados, eh, van a ser 50 o 40, ponle tú, porque normalmente hay que tener el, el número de pasajeros en los buses, entonces normalmente organizamos y lo vamos a ver más adelante, que los costos siempre lo vamos a hacer 10 personas, 20 personas, una persona, 10 personas, 40 personas máximo. Ya de ahí para allá hay que tener en cuenta los buses y otro tipo de logística. Entonces la persona te va a decir, no, son 30 personas, un presupuesto por persona más o menos de 600,000 pesos. Entonces ya uno acomoda por persona 600, tantas personas, uno acomoda esas actividades. ¿Por qué lo hablamos por persona? Porque esa persona come, hay que alojarla, tiene que visitar lugares. Entonces, si tú haces un conteo global, no sabes más o menos cuál va a ser la utilidad o cuál va a ser el gasto real. Entonces, normalmente trabajamos con una y de ahí sacamos las fórmulas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el todo incluido, donde se reflejan los distintos precios, va acorde también a qué está incluido en ese todo incluido. Entonces, aquí se tiene en cuenta también el precio global, que es lo que, o sea, uno le va a decir al cliente, el precio total de este paquete es de 2 millones de pesos, pero te incluye estos servicios. Claro está que tú al cliente no le vas a decir, mira, este servicio, todos estos servicios cuestan el avión tal, la estadía esto, la comida aquello otro. O sea, no le vas a especificar cuál es el valor exacto de cada uno, sino el precio total. Y eso es ya lo que estará a decisión del cliente si acepta el paquete o no, o escoge entre cuáles es el que él quiere adquirir. Siempre respetando la forma en cómo se paga, en cómo se hace efectivo el pago del paquete turístico, ya sea en efectivo, débito o crédito de un pago. ¿Por qué hablamos de respetar ese tipo de pagos? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de financiación o a crédito siempre se cobran unos intereses de más, es más, a veces hasta se cobra un extra, un excedente porque la persona está abonando o es un dinero que todavía no ha entrado, a que cuando pagan en efectivo o de contado que ya es una compra directa. Entonces hay que respetar también a las personas o los pagos anticipados en ese aspecto. Básicamente, el objetivo de todo programa es fijar la secuencia y el orden para determinar los tiempos y asignar los recursos, ¿ya? Para hacer necesario este. Todo diseño de paquete turístico, cuando lo estamos ofertando o se lo estamos dando a otras personas, se tiene en cuenta que son paquetes que son a largo plazo, ya máximo de 1 o 2, o sea, se van a pagar ahora, pero se van a disfrutar en 1 o 2 meses y tiene un número de personas determinado, porque miren, eso hay que organizarlo por anticipación, no es que tú lo vas a inventar de la noche a la mañana y se lo vas a vender a la persona, a menos que ya tenga todo organizado, la logística organizada y de pronto te falta llenar esos cupos, porque tú tienes que reservar con anticipación. Si son 30 personas, tú tienes que reservar las 30 habitaciones, las 30 comidas, los 30 puestos. Entonces, todo aquí se trabaja con mucha anticipación y más cuando también trabajamos de parte con paquetes internacionales, donde tenemos que saber acompañar a las personas, porque nosotros vamos a estar en la oficina, pero ellas puedan estar en otro lado del mundo, y si llega a pasar algo, la persona te va a dejar contactar a ti, entonces uno tiene también que estar disponible. Entonces, cuando hablamos de esos tiempos cronológicos y espacios y organización, nos referimos es a eso. Entonces, la parte de financiación se tiene mucho en cuenta, porque si yo voy a ofrecer paquetes que pueden ser financiados, tengo que hacerle la salvedad al cliente y organizarle esa financiación que sea en los plazos establecidos antes de el viaje. No de que te pago ahora y la otra mitad es cuando llegue, porque ya llegó, ya disfrutó, ya nadie le va a quitar lo bailado. Ahí sí te van a bailar el indio a ti.
Cuando hablamos de la clasificación de los paquetes turísticos, tenemos en cuenta 6 variables para poder elaborarlas. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí en las clasificaciones? La organización de la prestación, la modalidad del viaje, la temática, el programa, la forma de operación, los usuarios del producto. Entonces vamos a detallar cada una de ellas acá. Organización de la prestación. Y quiero que tengan en cuenta porque aquí les puse unas imágenes que destacan y aplican lo que quiere explicar el texto. Dice, en la organización de la prestación tenemos en la parte estándar, que son los paquetes turísticos que se ajustan a modelos o patrones únicos, ¿ya? Y son para consumos masivos porque sabemos que a todos los gustan, normalmente los estamos ofertando durante todo el año, son muy rentables más que todo en aquellos lugares donde básicamente el clima es el mismo, entonces va a ser algo estándar que no va a estar cambiando constantemente, sino que el mismo paquete puede ser ofrecido una y otra vez a las personas porque van a encontrar siempre lo mismo, o sea, la variedad de pronto ya está en lo cultural o en los eventos que se hagan en la ciudad. Y son tendencias generales que marcan un gran número de atractivos. Normalmente consiste en complacer a todo el que lo consume. Es por eso que no, les puse este tipo de imagen, que este es un tipo de turismo estándar, donde la gente va y te compra para suplir esa necesidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esos almacenes que la gente corre y todo el mundo va y compra los mismos televisores o busca cosas que es tendencia o moda. Y tenemos esas organizaciones especiales que ya se organizan de acuerdo a la solicitud del cliente y se tienen en cuenta sus medidas particulares. Son clientes que normalmente te van a pedir, no, si yo quiero un paseo de playa, pero quiero que la playa sea tranquila, que no tenga mucha ola, que no haya mucha gente. Entonces aquí le relaciono la imagen donde a la persona, al cliente, le están tomando o está comprando algo que es de acuerdo a las medidas, ya a los gustos de esa persona. Entonces, aquí vamos relacionando esas organizaciones. Recuerden que los estándares son aquellos que es la tendencia, la moda de todo el mundo, y aquellos especiales se producen de acuerdo a las peticiones o gustos del cliente, a su medida. Por eso estos ejemplos. En la siguiente tenemos los tipos de la modalidad del viaje. Aquí hay de 2 aspectos y se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de viajes itinerantes, que normalmente son circuitos y donde su itinerario hace que uno duerma en varios sitios distintos cada día. Entonces le llamamos itinerantes. Normalmente también son esas rutas o paquetes turísticos donde cada día vamos a dormir en un lugar distinto, una ciudad distinta o sí, ciudades distintas, lugares distintos que, por ejemplo, un tour por la costa, entonces hoy dormimos en Sincelejo, mañana dormimos en Cartagena, después Barranquilla, después dormimos en Santa Marta y terminamos La Guajira o Valledupar, pero entonces cada día que pasamos allá conocemos los lugares de esa ciudad y vamos a pernotar. Y tenemos los viajes de estancia, que normalmente es el paquete turístico que la persona hizo de su lugar de origen al de destino y ahí se va a quedar los 4 o 5 días que va a durar en esa ciudad. Normalmente también se les llama como estadía y de pronto se hacen excursiones, pero son a lugares cercanos y normalmente no involucra ese desplazamiento muy prolongado. Cuando hablamos de la temática, que es bastante interesante y ya se los había mencionado antes en rutas turísticas, hablamos de diseños y temáticas que son generales. Las generales normalmente no abordan un tema determinado, pero sí incluyen distintos aspectos a conocer o para que el cliente experimente. Normalmente es cuando se llevan a ciudades y se le muestra lo más que pueda o todo en perspectiva. Pero cuando ya hablamos de temáticas específicas, ya son
temas que incorporan visitas solo a aquellos lugares relacionados con las temáticas y que van directamente relacionadas con esos temas. Por ejemplo, si la visita va a ser a Cartagena y nosotros vamos a hablar de los sitios históricos de Cartagena, entonces vamos a visitar, el tour de Cartagena va a ser a visitar esos sitios históricos, la muralla, el castillo, el fuerte San Bernardo. Entonces vamos a estar solamente en esos lugares. No, que la parte de la visita a Cartagena, la temática es deporte, la parte de aventura y de naturaleza o el ecoturismo. Entonces ya ahí sí vamos al jardín botánico, vamos a la playa, vamos a las Islas del Rosario o al acuario. O sea, ya vamos a lugares distintos, vamos a la misma ciudad, pero se están disfrutando de otras temáticas. Como puede que de pronto hay temáticas que se crucen, como puede pasar que todo sea general. Entonces, así como vas a visitar las murallas, van a ir a la playa, van a ir al acuario, entonces un poquito de cada cosa. Entonces, a eso nos estamos refiriendo en las temáticas. Cuando hablamos del programa, ya estamos hablando de programaciones que pueden ser locales, que son dentro de la misma ciudad, y normalmente son programaciones que son de mediodía o pueden durar hasta 7 o 8 horas. Incluyen el espacio urbano donde están los atractivos de la ciudad. Y hablamos de programas regionales, que estos son los que conocemos normalmente o se les da el nombre de tour, que son preestablecidos, anticipados y tienen distintos tipos de destinos turísticos y su duración sí excede más de 24 horas. Y aquí en este aspecto, que es bastante importante, la forma de operación, volvemos a relacionar lo que es el tiempo. De forma regular, está de acuerdo que, como lo mencioné antes, tiene un tiempo preestablecido, organizado, se puede presentar durante varias veces en el año. Entonces, normalmente este tipo de diseños o eventos se realizan en lugares donde los climas no son tan cambiantes. Entonces, siempre está lo mismo, la misma comodidad, el mismo confort, los mismos eventos. Entonces las personas no tienen por qué estar cambiando. A distinto que se presente cuando son ocasionales o son de forma eventual, que no son regulares, que por ejemplo ir a esquiar en tal lugar donde la nieve se crece en invierno, y entonces ahí es cuando las personas pueden ir a esquiar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes ofrecer ese persona, llega a ir allá, va a encontrar con que no hay nieve, que hace frío pero que no hay nieve, entonces no puede disfrutar la experiencia como de pronto tú se la vendiste. Este tipo de programación o eventualidad también se tiene en cuenta la forma de operar, porque aquí hay que saber con los tiempos de anticipación cuándo tengo que vender el paquete, cuándo tengo que ofrecerlo, cuándo hay que promocionarlo, cuándo tengo que organizarme para hacer la publicidad, porque por ejemplo, si yo voy a tomar las fotos o mi agencia, lo que sea, van a tomar las fotos para las publicidades de este diseño de paquete. Por ejemplo, lo voy a promocionar para diciembre, pero yo tengo que venderlo desde ahora en agosto, septiembre. ¿Cómo consigo esas imágenes? Porque puede que las personas bajen las imágenes de internet, pero puede pasar de que tú necesitas detallar en las fotos la experiencia que están viviendo las personas. Entonces, todo eso se necesita de una logística y una organización. Y normalmente este tipo de diseño de paquetes turísticos así ya se vienen organizando con un año de anticipación para uno ir mirando y probando toda esa logística. No es que, ay, bueno, vamos a inventarnos uno y listo, lo iniciamos la próxima semana y tú lo vas a experimentar apenas con los viajeros. No, normalmente cuando trabajamos este tipo de diseño se hace hasta, así de grandes. Normalmente se hace con anticipación, invitamos a nuestros amigos, a nuestra familia o conocidos que estén relacionados en el área, como me pasa a mí a veces también, que hay restaurantes que le piden a uno que uno vaya para que conozca el menú, lo pruebe y opine. Entonces, de acuerdo a las opiniones que uno da, ellos hacen cambios o lo venden o cambian los platos.
o te invitan a pasar un fin de semana en un hotel, o te regalan una estadía para uno evaluar el servicio, el confort y mirar si de acuerdo a los servicios la comodidad de uno. Por ejemplo, a veces uno lleva niños y dice, no, esto está enfocado a otro tipo de público, yo lo disfruté, pero ya no, la edad, todo eso se mira con mucha anticipación. Entonces uno invita a la familia, uno invita a los amigos, a conocidos, que te van a hablar con sinceridad y ellos van a hacer todo lo que tú organizaste con el fin de evaluar y hacer las respectivas validaciones de que sí vale la pena o no, o el costo. Todo eso se mira con mucha anticipación, entonces por eso hablamos de la parte de la forma de operación de los tiempos. También las formas en que se venden, por ejemplo, los paquetes, por ejemplo, aquellos paquetes turísticos que vienen acá para Barranquilla, para los carnavales, tú no puedes vender ese paquete turístico de pronto una semana antes porque puedes quedar mal en la parte del alojamiento, tú tienes que organizar toda esa estadía, toda esa ruta turística que va a tener la persona que va a venir a disfrutar del carnaval, entonces tú tienes que ya venderlo desde mucho antes. Normalmente cuando hablamos del carnaval que se celebra entre enero, febrero, que es lo que más se mueve acá, esos paquetes turísticos ya se vienen promocionando desde noviembre, desde octubre. Y la misma empresa en su logística, lo que es agosto, septiembre, ya está organizando los eventos del siguiente año, los cantantes, los conciertos, quién va a ser la reina del carnaval. Bueno, siendo este un año bastante atípico, lo más probable es que la programación del otro año, como todo se está haciendo de forma virtual, sea así, con de pronto unos eventos muy poco presenciales. Entonces, esta es una forma de explicarles a ustedes cómo es que se está trabajando actualmente también todo. Bueno, esta temática es bastante importante referente a los usuarios porque nos estamos refiriendo más que todo a si son grupos o son personas individuales. ¿Por qué? Porque los paquetes concebidos a grupos implican una operación que está sujeta a esa organización previa, de que los cupos estén completos, que las personas hayan pagado, que si ya el grupo es corporativo, eso va a ser un solo pago, pero si tú estás armando el grupo a medida que van llegando los clientes, tú tienes que llenar ese cupo para que sea rentable o para que pueda darse la experiencia. Implica una logística, tener los restaurantes, los menús, la organización de las visitas. Ya cuando se habla a nivel de individual, se opera sobre la base de las plazas y venta por pasajero, independiente si va solo o no. Entonces, en la parte de los usuarios, aquí no solo es tener la cantidad de gente, sino el tipo de cliente, las edades, si esta persona viaja sola o van en pareja, si los grupos son de familia o son grupos conformados por personas individuales. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos porque no es lo mismo un grupo de amigos solteros o de parejas casadas o que sea un grupo de distintas familias, porque hay que tener en cuenta que los costos se manejan de distintas formas y también los gastos en la forma en que lo siente el cliente. No es lo mismo un cliente soltero o pareja que de pronto una misma familia donde eso ya los gastos se multiplican por 4. Entonces la creación de esos diseños hay que tenerlos presentes porque así como uno dice, oye, una entrada a 10,000 pesos por persona, listo, por familia son 40, 50,000 pesos, pero si vas a un lugar donde la entrada por persona más o menos vale 60, 70,000 pesos, ya cuando tú multiplicas a nivel de familia, o sea, es un gasto que se va demasiado grande, ponle tú 7 por 4, 28, 280,000 pesos para gastar en una visita, ponle tú a un parque temático, o sea, no se justifica. Entonces, ahí ya cambia de pronto el itinerario que nosotros debemos diseñar en ese aspecto familiar. Y normalmente acá en la experiencia propia, cuando diseñamos ese tipo de itinerario, normalmente los paquetes turísticos que se buscan son que sean de tal forma que el disfrute se haga, pero que los gastos se disminuyan
en lo más mínimo. Puede tratar no solo buscar un hotel que incluya piscina y todo eso, que sea un gasto general, y ahí pueden disfrutar todo. Entonces, todos esos pequeñitos detalles los vamos a tener en cuenta y lo vamos a hablar la próxima semana en el diseño de cómo hacer un paquete turístico, y también ese tipo de gastos, cómo consultarlos o tenerlos en cuenta cuando demos también la temática de itinerarios. Entonces, por eso acá les puse la persona que viaja sola, que se debe tener en cuenta en todos estos aspectos. Cuando hablamos de a tener en cuenta con respecto a grupos o personas individuales, aquí se tiene en cuenta ya los guías o la parte de los costos que se tiene más. Normalmente, a más personas sale más económico y la ganancia también es mayor que el costo que sale una persona. Ahora, la organización también de esos grupos, de cuando son, por ejemplo, mínimo 10 personas, pero son 6 las que quieren ese servicio, también es la forma de acomodar esos costos, hablando con el cliente de que, mire, normalmente este paquete se usa como mínimo 10 personas porque la rentabilidad o el servicio se presta así. Se le puede prestar a ustedes que son 6, pero ya el costo subiría y el precio que ustedes tendrían que pagar sería mayor. Entonces ya hay a decisión de los clientes si deciden pagar un precio mayor para obtener ese beneficio. Entonces, aquí estamos relacionando básicamente estos conceptos y finalizamos. También tenemos que tener esos aspectos de recreación que nos ayudan también a amenizar el viaje. ¿Por qué? Porque hay paquetes que son demasiado extensos o donde normalmente en la ruta vamos a estar mucho tiempo metidos en el bus, o de pronto ya cuando se está en el hotel. Entonces son momentos en que necesitamos que nuestros clientes compartan unos con otros y que existan esas interacciones. Y también para mejorar la convivencia entre todos y hacer ameno nuestro servicio, también mejorar la experiencia. Por ejemplo, estamos pasando la tarde todo, hoy el itinerario es de piscina, que entonces nosotros organizamos, no tiene que ser que tú vas a estar con los clientes en toda la tarde, pero sí organizar 1 o 2 recreaciones en esa tarde de piscina enfocada a diferentes tipos de usuarios para que disfruten, y se rifa una ancheta, se hace un concurso, etcétera, etcétera. Ya todo para mejorar la experiencia del cliente, mejorar su servicio. Y recuerden que estos pequeños detalles ayudan a esa publicidad voz a voz, porque miren, muchas de las agencias de viajes que trabajan ahora y manejan todo este tipo de paquetes se han formado gracias a las recomendaciones de uno a otro, porque normalmente estos diseños de paquetes hacen que la persona te diga, oye, yo te recomiendo, voy a hablarle a mis amigos de esto, o de pronto la persona no te lo dice, pero sí lo hace inconscientemente cuando llega, oye, fíjate que contratamos y nos llevaron y visitamos y no solo nos mostraron los museos, hicieron un concurso y mira, me gané este tótem aquí, o sea, un adorno, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos. Señores, ¿tienen alguna pregunta? Que ya hemos finalizado. Sobre la tarea, sí. Bueno, dime. Metodología. Metodología de la tarea. La tarea es ir haciendo un diseño de paquete turístico teniendo en cuenta la temática de la semana 1, la clasificación de cómo se van clasificando esos componentes con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué me tienes que mostrar en la tarea de esta semana? Si va a ser en grupo o va a ser individual, normalmente qué temporada vas a coger, qué vas a vender, cuál va a ser la programación, o sea, cuál va a ser tu idea o tu temática del diseño del paquete turístico que quieres hacer, si va a ser internacional o lo vas a hacer regional. Entonces, con lo que vas a ir leyendo en el material de estudio, tú vas creando esto. ¿Qué vas a tener en cuenta? Quiero que por favor vean los videos de la grabación de las clases. En la plataforma también les anexé en la clase asincrónica
un video donde está hablando una agente de viajes, ella es mexicana y está explicando, porque tienen ya más de 16 años de experiencia en el servicio, cómo diseñan ellos o qué tienen ellos en cuenta al momento de diseñar paquetes turísticos. Entonces quiero que vayan partiendo de ahí y vayan diseñando su paquete. Por ejemplo, ¿con qué pueden ir empezando? Que de lo que vimos esta semana, la parte de cómo va a operar, qué tipo de usuario. Normalmente siempre debemos partir de las temáticas y el tipo de usuario. Y ya de acuerdo a eso miramos qué es lo que vamos a ofrecer. Ya ahí tú vas organizando si tu paquete turístico va a ser itinerante o va a ser de estancia. Vamos a aprender a hacer itinerario. Entonces quiero que vayan organizando eso para el momento en que yo les diga, bueno, esto es un itinerario y se hace así, entonces su tarea va a consistir en hacer el itinerario, pero eso es la próxima semana. Yo quiero que empiecen a ir creando, a ir diseñando en su cuaderno, no en la cabeza, cómo va a ser su paquete turístico. ¿Con qué fin con esto? Que ustedes vayan aprendiendo y se vayan desenvolviendo, porque experiencias amenas con estos módulos han sido muy gratificantes